El Gobierno de Aragón, con su gestión, con su incapacidad para gestionar la sanidad pública aragonesa, está poniendo en peligro, está poniendo en riesgo la salud y la vida de los aragoneses. Un Gobierno que está deteriorando cada vez más la sanidad pública, que está impidiendo que muchos aragoneses accedan en tiempo y forma a ese servicio de sanidad pública, viene a presentar una iniciativa para garantizar la sanidad pública y que no se privatice. Desde luego, solamente podemos tildarlo de cinismo y de frivolidad y de irresponsabilidad. El Gobierno que ha provocado el mayor deterioro en la historia de la sanidad aragonesa, que ha provocado que cada vez haya más seguros privados, que ha provocado que cada vez en los presupuestos se destine más dinero a la concertación, ahora dice que hay que salvar la sanidad pública. El señor Lambán en 8 años va a ser incapaz de terminar 2 hospitales necesarios, imprescindibles para la provincia de Teruel. Es por ello que volveremos a intentar que el señor Lambán comparezca, que dé la cara, que rinde cuentas y que no nos ponga permanentemente excusas, que es lo que ha hecho durante meses al Partido Popular, escapando de comparecer en las Cortes para rendir cuentas a los aragoneses.